¿Qué tal, prestosos, prestosas? ¿Cómo estáis? Yo estoy encantada de acompañaros hoy al interior de uno de los espectáculos artísticos e históricos más importantes de Asturias, la Catedral del Salvador. Ya sabéis, aquí comienza el camino primitivo. Aquí lo inició Alfonso II el Casto. Hace 1200 años que existe esta catedral, de la que vamos a conocer hoy uno de sus secretos mejor guardados y casi más desconocidos, su torre de Santa Bárbara. ¿Queréis que comencemos un poquito a conocerla desde dentro? ¿Me seguís? ¡Vamos allá! Nuestra Catedral del Salvador tiene una sola torre, debido a que una serie de terribles vicisitudes que asolaron Oviedo en torno a 1521, entre otras, el incendio que arrasó la ciudad hace ahora 5 siglos, dejaron al Cabildo y a la ciudad sin presupuesto para acometer la segunda torre. Así, esta torre de Santa Bárbara comienza a construirse en 1511 y la versión que tenemos ante nuestros ojos data de 1578. Venga, prestosos, pues vamos a internarnos en la Torre de Santa Bárbara, que tiene esta advocación debido a que en la Edad Media y en esa época, en el siglo XVI, cuando se hizo, pues había unas tormentas muy virulentas que la destruyeron en varias ocasiones y para pedirle protección frente a ellas. Recordemos también que Santa Bárbara es la patrona de toda profesión que implique explosivos, por ejemplo, mineros, militares artilleros, etcétera, etcétera. Si os parece, vamos allá. Pues estamos en el primer piso de la Torre de Santa Bárbara de la Catedral de Oviedo. Estamos en la llamada Sala de Contrapesos, como podéis ver, y también una serie de estanterías que guardan los moldes de yeso de las gárgolas y diferentes molduras que decoraban la Catedral de Oviedo. Pues ¿por qué están aquí? Porque muchas de ellas, también hay vestigios, hay restos de ellas, fueron destruidas, fueron destrozadas en la Revolución de Octubre, en los desastres bélicos que sufrió Oviedo y la Catedral, y también después en la Guerra Civil. Estamos en el segundo piso de la Torre de la Catedral, en lo que sería el campanario, donde hay 4 campanas. La más importante de ellas es la Huamba, que es una campana del año 1219 y que desde entonces sigue en funcionamiento, dando las medias horas, las horas puntualmente a todos los vecinos de Oviedo. Esa campana fue trasladada desde la Torre Vieja o Torre de San Miguel en el siglo XVI para ubicarse aquí en la Torre Gótica que estamos visitando en esta mañana tan prestosa. Aquí vamos subiendo estos 183 escalones de esta escalera de caracol que se añadió al lado sur de la catedral en el año 1544. Y rematando la Torre de Santa Bárbara, su flecha o pináculo, que mide 17 metros de altura y que tiene 8 paños, diseñado en su momento por Rodrigo Gil de Ontañón en esta transición del cuadrado de la torre al octógono de la flecha, fue destruido en numerosas ocasiones. No solo por las tormentas, por los rayos que caían en aquella ciudad medieval de Oviedo del siglo XVI-XVII, sino también por los desastres y los ataques bélicos producidos en octubre de 1934 y en la Guerra Civil. Coronando desde el siglo XVI la Catedral del Salvador en Oviedo, esta Torre de Santa Bárbara es testigo de todos los devenires de la ciudad. Aquí este lugar tan espectacular, en este skyline ovetense, se destaca por su solemnidad y su significado sagrado y elegante. Espero que os hayan gustado todos estos secretos de Asturias que hemos tratado hoy en nuestro canal Prestosu sobre este lugar tan emblemático de la ciudad de Oviedo y de toda Asturias, que es la Catedral del Salvador. Suscribiros al canal y, por supuesto, si tenéis algún otro comentario que añadir, estamos encantados de recibiros.